conmigo. Buenos días, amigo televidente. Gracias por estar nuevamente en su programa Jaime Arellano en La Nación. El día de hoy vamos a estar platicando con el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Francisco Rosales. Con él vamos a estar hablando alrededor del estado de la justicia aquí en este país, alrededor del Poder Judicial, alrededor del establecimiento del Estado de Derecho en este país. Hemos avanzado, no hemos avanzado, hemos ido para adelante, vamos para atrás. ¿Qué opina él alrededor de esto? ¿Qué opina él de las críticas que hay alrededor de los diferentes temas? En fin, vamos a estar hablando sobre el Código Penal, lo que no especialmente, ya que el magistrado Rosales me dijo que esa no era su especialidad. Entonces vamos a estar tocando alrededor de algo muy importante, algo que es clave para el desarrollo de este país, que es la seguridad jurídica, el establecimiento del Estado de Derecho. Así que ahora, mientras llega el magistrado Rosales, un par de comentarios. Estaba leyendo un reporte de unas declaraciones de Juan Sebastián Chamorro de Funides, donde decía Juan Sebastián que las tasas de crecimiento de las cotizaciones obrero patronales en el INSS se han desacelerado del 21% al 8%. Y esto lo que está haciendo es desmotivar aún más el seguir cotizando. Y esto es lo peligroso que habíamos hablado nosotros y lo importante que era, y por eso que me he venido insistiendo en que se debe de formar una comisión especial, que se debe mantener al pueblo en general informado de lo que está sucediendo, a todos los sectores de lo que está sucediendo y los pasos que se están tomando, se piensan tomar para salvar al INSS. Porque después de las declaraciones del que dio el Fondo Monetario Internacional, de que para el 2019 el Seguro Social se quedaba sin liquidez de plata, lógicamente se le ha entrado miedo al pueblo de Nicaragua, le ha entrado miedo a los cotizantes, le ha entrado miedo a los jubilados. Sobre todo que en las últimas negociaciones que se dieron, se había hablado que la solución que había presentado o la medida que se estaba tomando le iban a dar un aire, un respiro al Seguro Social de alrededor de por lo menos de 15 a 20 años. Estaba hablando de llegar al año 2030, 2032. Y ahora sale que en el 2019 es clave. Y mientras siga todo eso saliendo al público, un sinnúmero de decisiones controversiales, pongámosles, que ha tomado la administración del Seguro Social, y no se aclare claramente que se están revirtiendo las debilidades que tiene el Seguro Social, donde su déficit ha pasado de 30 millones a 500 millones, la gente va a seguir teniendo miedo, no va a querer cotizarse. Ya hay personas, y aquí nosotros recibimos una buena cantidad de correos electrónicos y mensajes de WhatsApp diciéndole: don Jaime, no debe tocar el tema. Y nosotros vivimos de eso, jubilados, que viven de su jubilación, que dependen de su jubilación. Ya no digamos aquellos que le han quitado la medicina. Y hoy salieron declaraciones de Bayardo Arce diciendo que él había hablado con el presidente de la República y que el presidente de la República había dicho que él no había dado ninguna orden, ni se ha dado una orden de parte del Estado de cortarle la medicina a los jubilados. Pero la realidad de la cosa es que a un sinnúmero de jubilados le han cortado en algunos unas cuantas y otras en su totalidad la medicina. Entonces, ¿por qué se está haciendo? Si no hay una orden del gobierno de hacerlo, ¿por qué se está haciendo? ¿Qué fue lo que sucedió o está sucediendo que le impiden a los jubilados recibir sus medicinas que estaban acostumbrados a recibir? Y eso no se va a resolver manteniendo el ermitismo o callado así, o no haciendo nada. Y la gente quiere reclamar, la gente está reclamando.
y está pidiendo respuestas y está pidiendo acciones. El mismo sector empresarial debería estar presionando al respecto, porque el sector patronal, en esta solución que se había encontrado la vez pasada, que iba a darle un respiro hasta el 2030, el sector patronal, el sector empresarial aportó el 3%. Esos son cientos de millones lo que aportó el sector patronal. Entonces lo mínimo que podían exigir es darme una explicación. ¿Por qué no funcionó? Pero además el COSEP tiene un representante en la junta directiva del INS. Entonces el COSEP debería saber más todavía exactamente qué fue lo que pasó. Y ellos deberían de reclamar al gobierno a que explique, a que dé una explicación. El presidente del COSEP, cuando lo entrevisté hace unas cuantas semanas alrededor de este tema, decía, fue claro, preciso, es decir, el sector empresarial no puede aportar un porcentaje más, un centavo más. Y a eso dice, entonces, si el sector empresarial no va a aportar un centavo más porque no puede aportar un centavo más, el presidente del Seguro Social salió declarando de que no se van a aumentar las cotizaciones ni se va a aumentar la edad de retiro. Entonces, ¿cuál es la solución? Entonces, ahí donde tiene razón aquí, hombre, si sabes que tenés un balde que tiene un enorme hoyo, ¿para qué le voy a seguir metiendo agua a ese balde si la agua se va a caer? Se va a ir de todas maneras, se va a perder. Eso es lo que está pasando con los cotizantes. Están diciendo, espérate, ¿para qué me vas a seguir quitando reales? Si me estás diciendo que en 2 años eso se queda sin un centavo y nadie está diciendo qué es lo que van a hacer para repararlo. Lo único que me están diciendo es lo que no van a hacer. Pero la manera de administrar el Seguro Social, ahí sí igual. Entonces, no sé lo que esperan. ¿Qué esperan para dar una respuesta? O para por lo menos dar la cara y decir, señores, esto es un problema serio, estamos buscando, estamos trabajando en esto, estamos viendo las alternativas. Por eso a mí me pareció bien responsable y serio cuando Bayardo en este programa dijo, hermano, para buscar la solución a esto, la manera que habla Bayardo, aquí hay que buscarlo, pero todo tiene que ponerse sobre la mesa. Todo tiene que entrar sobre la mesa nuevamente. Aquí que hay que dejarse del populismo, de la jugada política, de la puñalada por debajo, por detrás. Todo tiene que ponerse en la mesa. Esa es la única manera que se va a lograr que la gente crea y siga creyendo en el Seguro Social y no se siga desacelerando de tal manera del 21 al 8% las cotizaciones en el Seguro Social. Transparencia. Claro, decirle claro al pueblo, si el pueblo de Nicaragua no son brutos. El pueblo de Nicaragua le explicaba, mire señores, este es el problema que hay. Por X o Y razón se cometieron esos errores, pero vamos a corregir estos errores de esta y esta manera. Y va de viaje. Claro que van a haber algunas cabezas calientes que no van a entender, hay otros que van a querer aprovecharse y jugar en el juego político, pero la mayoría de la gente lo entiende que no va a ser así. El Seguro Social debe ser buscar una solución y sacarlo, y todo el mundo tiene que estar claro que no puede entrar en el juego político. Porque entonces sí no se va a encontrar una verdadera solución. Vamos a continuar con el mensaje del Papa
Corte comercial y regresamos con nuestro invitado, el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Francisco Rosales. No olvidemos nunca que nuestra alegría es Jesucristo, su amor fiel e inagotable. Porque cuando un cristiano se pone triste, quiere decir que se ha alejado de Jesús. En esos momentos no hay que dejarlo solo. Debemos ofrecerle la esperanza cristiana con la palabra, sí, pero más con nuestro testimonio, con nuestra libertad, con nuestra alegría. Pidamos por nuestros hermanos que se han alejado de la fe, para que a través de nuestra oración y testimonio evangélico puedan redescubrir la belleza de la vida cristiana. Premio Millonario Premia Banpro. Te hace millonario con 3 oportunidades de ganar: 1 millón, medio millón y 1/4 millón de córdobas. Participa por cada 100 córdobas en compras con tus tarjetas de crédito o débito Premia Banpro y doble acción al pagar por Telepagos 1-815-30. Premio Millonario Premia Banpro. Banpro. Grupo Promérica. Con Movistar, tu internet local no tiene fronteras. Usa tu plan internet prepago o pospago cuando viajes a Centroamérica, México y Venezuela sin costo adicional. A Estados Unidos, Canadá y Sudamérica por solo $5 al día. Y ahora a Europa por $10 diarios. Actívalo marcando *163 numeral. Conéctate en tus viajes al mejor internet. Movistar, elegí todo. Hola, soy Samantha Gómez y quiero invitarte a visitar estacache.com. Estacache.com es la tienda en línea con mayor variedad en Nicaragua. Puedes navegar fácilmente desde el menú principal, seleccionando la categoría del producto que buscas, tanto para mujeres como para hombres. Además, el sitio web posee varios filtros que nos permiten ubicar rápidamente el producto que buscamos. Puedes buscar por talla, color, marca y precio. Comprar en estacache.com es muy fácil. Agregas los artículos al carrito de compras, le das pagar e ingresas tu información general como tu nombre, teléfono, correo y la dirección donde te gustaría recibir tu pedido. Puedes pagar con todas las tarjetas de crédito, débito, depósitos, transferencias y ahora también en efectivo. Y lo mejor de todo, te lo llegan a dejar hasta la puerta de tu casa u oficina y hacen entregas a nivel nacional. Ya sabes, lo que está de moda es estacache.com. Yo me despido, hasta la próxima. Dedicación al servicio para salvaguardar la vida y bienes de nuestros clientes es nuestra misión. Somos expertos en vigilancia electrónica. Instalamos CCTV y oficiales de monitoreo, alarmas de detención de intruso y monitoreo las 24 horas.
Instalamos alarmas de detención de incendio, control de acceso y cercas eléctricas. Sistemas Profesionales de Seguridad S.A. Responsabilidad y profesionalismo. Su mejor opción para su protección. Residencial Bolonia de Ticabús, 4 cuadras al sur, Managua. Teléfonos 2266-9778, 2266-8901. Llegó la feria más esperada del año, Expica Permanente. El lugar ideal para disfrutar en familia y amistades del 20 al 30 de julio. Patrocinado por Grupo La FICE con créditos agropecuarios y comercial. Recuerda, todos los productos exentos del IVA. Las mejores corridas de toros, grupos musicales, juegos para niños y mucho más. Te esperamos en el Parque de Feria Expica del 20 al 30 de julio. Grupo La FICE, patrocinador oficial. Bueno, amigos televidentes, estamos de regreso en la segunda parte de nuestro programa. Ya está con nosotros nuestro invitado de honor, el doctor Francisco Rosales, magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Antes de entrar con él, quiero recordarle a todos ustedes que este programa lo puede ver en vivo en YouTube o lo puede ver a la hora que usted lo estime más conveniente y recibirlo en YouTube para verlo a la hora que usted lo quiera ver. Lo único que tiene que hacer es, para afiliarse al programa Jaime Arellano en la Nación, lo único que tiene que hacer es mandar su correo electrónico a j.arellanoenlanacion@gmail.com o a red@nicanews.com, y a los 2 días o 3 días a más tardar usted estará recibiendo el programa para que lo vea en YouTube a la hora que usted lo estime más conveniente y pasa a ser parte de la gran familia de Jaime Arellano en la Nación, que gracias a Dios vamos por más de 1 millón de afiliados y le agradecemos enormemente. Doctor Rosales, quiero saludarlo, amigo. Bienvenido al programa. El placer es mío, amigo, estar aquí con usted. Sí, decía antes de entrar que jodido con una envidia, flaco como debe estar, y uno gordo, jodido. Qué barbaridad, todos mis amigos logran bajar de peso. Así vi a Eduardo Montalegre la vez pasada en la actividad de la Embajada Americana. Jodido también. La chocho, toda la envidia me da por todos lados. Bueno, veo que todos tienen la voluntad y logran bajar de peso, estar tranquilo. Solo bueno, pero en fin. Vos lo acabas de decir, voluntad. La voluntad mueve montañas, entonces eso es lo que es importante. Voluntad mueve montaña, eso es lo que es importante. Es decir, aquí se trata de cerrar un poco el pico, ¿verdad? Y hacer un poco, tener disciplina. En 5 años he bajado 90 libras. Qué barbaridad. En fin, si tuviera la voluntad, con la comida soy un desastre yo para poder. Me dobleo rápido. Me pone un buen plato de comida jodido. Y lo peor es que de todo, lo que no tengo tampoco, no discrimino a la hora de las realidades. Doctor Rosales, gracias por haber aceptado la invitación para que tocáramos el tema alrededor del sistema judicial en este país, la situación del Estado de Derecho. Podemos tocar un poco también sobre el Código Penal, aunque usted me dijo precisamente que usted no estuvo trabajando en eso. Pero sí, el Estado, hombre, ¿qué siente? ¿Qué sentimos? Y tengo por suerte, de conocerlo por muchísimos años, cuando se presentan informes de organismos internacionales, cuando diferentes sectores del pueblo de Nicaragua te dicen, hombre, el gran problema que tenemos aquí en este país es la inseguridad jurídica. Vos ves los informes del Departamento de Estado de los Estados Unidos, informes de organismos multilaterales, y te dicen Nicaragua va avanzando considerablemente en X, pegón, inseguridad jurídica. Una justicia que está partidarizada, una justicia que no se implementa de manera pareja para todo el mundo, etc. ¿Qué siente Francisco Rosales, magistrado de la Corte Suprema de Justicia, cuando lee esos informes, o oye esos informes? Me da tristeza porque, en primer lugar, no saben lo que es la seguridad jurídica. Hay desarrollo porque hay seguridad jurídica. Si no hay seguridad jurídica, no hay desarrollo. Es decir, el tema central, ¿verdad?, es comprender. La dialéctica a veces resulta difícil para la gente. El desarrollo es tributario de una seguridad jurídica. Si no, la gente no invierte y las inversiones directas en este país se han quintuplicado.
Entonces vos te das cuenta que ahí hay una contradicción. Es decir, la seguridad jurídica, ¿qué significa? Actuar de conformidad con el principio de la legalidad. Vos gestionás una concesión, rellenás todos los requisitos, te la dan. No tenés los requisitos, no te la dan. Entonces ese es el principio de seguridad, saber a qué atenerse frente a una determinada situación en base a la existencia de una norma legal. ¿Qué pasa con los organismos que certifican? Muchas veces precisamente sesgan, no son objetivos. Es decir, en Nicaragua vos podés observar que efectivamente la FAO nos da un premio por reducir 9.5 la extrema pobreza, UNESCO nos da un premio por nuestra merienda escolar. Es decir, nosotros hemos venido profundizando con nuestros programas, ¿verdad? Lo que no nos permitió hacer el yanqui durante la revolución. Entonces, ¿qué pasa? La contrarrevolución frena aquellos proyectos, reforma agraria, tierra para el campesino, tierra para el que la produce. Hoy se convierte, no desde ese punto de vista, como se visualizaba en la época de la revolución, a través de una reforma agraria ágil, directa. Hoy se hace de otra manera. Se fortalece, ¿qué cosa? La legalización de las cooperativas, la legalización de la propiedad colectiva, se entregan títulos, se le entregan a los indígenas 32.000 kilómetros cuadrados a las etnias de la costa atlántica. Entonces, vos te das cuenta que hay efectivamente un proceso en desarrollo. Es decir, Nicaragua avanza, pero avanza porque efectivamente las condiciones se lo permiten. ¿Cuál es el meollo del asunto? Concertación permanente, alianza de los tres grandes actores sociales: trabajadores, empresarios, gobierno. El organismo multilateral más grande del mundo se llama Organización Internacional del Trabajo. Ahí están todos. ¿Cómo se garantiza la paz social? Precisamente con una mayor participación, con un modelo productivo, democracia participativa, productiva. Entonces, ¿de qué se trata hoy en el mundo? Francisco I se reúne con Angela Merkel y le dicen, ¿y de qué hablan? Y sale la Angela Merkel y él, ¿verdad? Cada quien por su lado. ¿De qué hablaron? Marginación social, pobreza, miseria, migraciones, los flagelos de la humanidad que no han sido superados. Juan Pablo II, en la cumbre social en 1994, ¿verdad? ¿Qué hizo? Planteó esos mismos temas. Pero usted hablaba de que si no hubiera, que estaban los informes andan secados y eso, porque si no Nicaragua no estuviera creciendo. Dice que si Nicaragua hubiera mejor seguridad jurídica, hubiera independencia de poderes, hubiera mejor Estado de Derecho, estaríamos creciendo casi el doble de lo que estamos creciendo ahorita. Usted mencionó una alianza estratégica, obrero, patronal, uno de esos mismos tríos, pongamos ese triángulo que usted mencionó, el mismo sector empresarial, ha dicho que uno de los grandes problemas, y lo mencionó en la encuesta que hizo FUNIDE, ¿cuál es el principal problema, los principales problemas que evitan que crezca más en Nicaragua? La corrupción y la inseguridad jurídica. Ahí están. Esos son los dos principales. O sea, uno de los mismos socios que usted mencionó. Bueno. Dicen, espérate hermano, aquí tenemos un problema que hay que resolver, que es la corrupción que hay y la inseguridad jurídica. Bueno, lo que pasa es que cada quien tiene una visión del mundo, ¿verdad? Es decir, si lo que se pretende decir es que con el desarrollo del Estado de Derecho, la independencia de poderes, la seguridad jurídica, se va a lograr todo, eso entonces quiere decir que Europa y los Estados Unidos no han logrado nada y han estado toda la vida supuestamente cumpliendo con esos paradigmas. ¿Qué pasa en los Estados Unidos? Hay 15.500.000 personas que no tienen seguridad social. Cuando llegué aquí estabas hablando de la seguridad social y hablando muy bien, por cierto. Es decir, ¿qué pasa? La seguridad social, ¿por qué no cubre 15.500.000 el Obamacare? ¿Por qué le quiere dar vuelta ahora a Trump? Sencillamente Trump es un retrógrado y vuelve a la figura fisiocrática del dejar hacer, dejar pasar. Y quiere eliminar los tratados de libre comercio y volver a negociarlo. Entonces cada quien dice, bueno, ¿cuál seguridad jurídica hay? ¿A nivel local o a nivel internacional? ¿De qué estamos hablando? A nivel internacional, la inseguridad jurídica es total. Monsieur Trump no le importa y no firma
Kioto, no firma París. Ya dijo cuál es su posición con respecto a Berlín 23, con el cambio climático. ¿Qué inseguridad jurídica estamos hablando? La inseguridad jurídica o la seguridad jurídica en favor de las grandes transnacionales que explotan inmisericordiamente a la humanidad, que tiene 3.800 millones de personas viviendo con menos de $2 al día, cifras de Naciones Unidas, donde el 1% de los ricos detenta el 50% de la riqueza mundial. De esa seguridad jurídica es la que queremos hablar. Ya que mencionaste el tema, pero cada vez que mencionar, y por eso que me estaba deseoso hablar, platicar con vos, porque siempre es bueno platicar, porque siempre todos son... Usted acaba de mencionar ahorita, decía, de estos organismos que te dicen que con $2 y pico, el Banco Central de Nicaragua acaba de decir hace 2 días que Nicaragua ha reducido considerablemente la pobreza en este país, pero que el Banco Central dice que si vos tenés para gastar más de 50 córdobas o más mínimo, ya podés vivir. Con 50 córdobas más diarios, vos podés vivir en este país. ¿Usted considera correcto eso de que una institución del gobierno te diga que con 50 córdobas es más? Cualquiera de los dos nosotros tratemos de vivir, vámonos a la calle, pasemos un mes, que nos entreguen 50 córdobas para vivir diario. Y con eso tenés que comer, moverte, trabajar y pagar lo que tengas que pagar de luz o los gastos que tengas. Y no lo hacemos. Lo que está diciendo el Banco Central es que el que tiene... Digo esto por los $2 que acabas de criticar ahorita, ¿verdad? Que los 3.800 millones de personas que viven con $2 o menos al día a nivel mundial, eso es lo que te refleja es el fracaso del neoliberalismo en toda su dimensión. Porque cuando cae el muro de Berlín se dice que es el fin de la historia, dice Fukuyama, pero el fin de la historia no llegó. Sencillamente se profundizó, se instauró de manera total un neoliberalismo que el mismo Papa tuvo que llamar salvaje. ¿Por qué? Porque sencillamente no les interesa el problema de la humanidad, resolver el problema del hambre y de la miseria. Lo que le interesa es el enriquecimiento de esas transnacionales. Entonces, el gran problema hoy ya no es precisamente en esa contradicción que había de que el fantasma del comunismo recurría a Europa y entonces era el socialismo versus Occidente, el socialismo de Estado. No, sencillamente se pensó que con el muro de Berlín se resolvían los problemas al caer el muro. Y entonces, ¿qué pasó? No se resolvieron los problemas, se profundizaron. Y Patricio Aylwin, cuando está asumiendo el poder en Chile, dice que los ricos son más ricos y los pobres más pobres. La brecha ha crecido, dice. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros vemos que dentro de la concepción política ideológica a nivel mundial, el neoliberalismo lo que hizo fue regresar a una posición que se consideraba superada, que era la posición del oficiócrata. El keynesianismo tuvo su éxito parcial. ¿Por qué? Porque había una intervención del Estado a través de la norma jurídica, podía efectivamente hablarse de un disque libre comercio. Nosotros los revolucionarios no hablamos de un disque libre comercio, hablamos de un comercio justo, complementario, solidario. Por eso es que nos planteamos la vida desde otro ángulo. Es decir, no estamos pensando que se resuelve el problema de la pobreza efectivamente o que se ha reducido. No, todo lo contrario, tenemos que luchar más. En el caso nicaragüense todavía hay que hacer mucho porque hay sectores que no han comprendido que hay que redistribuir la riqueza y que la redistribución de la riqueza precisamente pasa, ¿por qué? Por mejorar los ingresos de la clase trabajadora. Entonces, cuando se desarrolla en este país el trabajo a domicilio de una manera inusitada y se entroniza en la sociedad nuestra, ¿qué es lo que tenemos como consecuencia? Gente que no recibe un salario correcto, gente que no recibe beneficios sociales, no hay seguridad social, no hay séptimo día, no hay vacaciones, no hay horas extras. ¿Y quién controla eso? El mismo comercio formal. El sector formal de la economía es el que maneja muchas veces el sector informal. Y entonces vos ves a las 5 de la tarde que en las esquinas, en los semáforos, cierran la oficina y se van todos. Ya no siguen trabajando. ¿Por qué? Porque van a entregar y a dar cuenta.
Entonces, el problema del trabajo a domicilio es un problema también, ¿verdad?, mundial. Es decir, el problema de Nicaragua con el hambre, el atacar la miseria. Decía una vez Ortega, nuestra lucha y nuestra guerra es contra la miseria, contra la pobreza. Obviamente no lo puedes hacer desde arriba cuando vos llegaste al poder a través de las urnas. Si vos llegás a través de una revolución, inmediatamente podés votar esa superestructura e imponer en ese momento cambios revolucionarios drásticos. Las formas de poder determinan la conducción del poder. Entonces ese es el problema. Pero cuando usted menciona, ya que estamos hablando de historia, pues estamos cambiando el programa, pero yo sé que a vos te gusta tocar la historia. ¿Cómo puede tener alguna vez, cómo puede recuperar legitimidad un gobierno que llega al poder a través de una decisión de una sala constitucional que no estaba integrada con todos sus miembros y que sesionó ahora y día no acostumbrado, pongámoslo de esa manera, que fue la resolución que ustedes sacaron en la sala constitucional cuando pues, dijeron que era inconstitucional la no reelección y permitieron la candidatura. Estamos, ya sé que nos estamos yendo por mucho para atrás, pero ahí está uno de los orígenes de lo que algunos sectores consideran el gran clavo de este país, pues cómo se aplica, cómo el sistema judicial se agarra para beneficiar a quien quiera beneficiar y castigar o no al que no quiera castigar, dependiendo de la decisión política que haya tomado. Jaime, el problema no es de lo que pasó en ese momento, además fue una decisión de Corte Plena ratificada. Es decir, no es cierto. Ratificada cuando el Frente Sandinista ganó las elecciones y habían cambiado un sinnúmero de magistrados y antes eran, ¿cuántos? Eran 8 liberales, 8 sandinistas y ahora son, ¿cuántos? 12 y 3, o 13 y 3. La Sala de lo Constitucional acoge un amparo sobre la base del derecho internacional y del derecho local nuestro. Esa sentencia es apegada estrictamente a derecho. La asamblea de 1900, que asume en 1990, es una asamblea cualquiera. No puede entrar a hacer reformas totales y menos a modificar el bloque dogmático constitucional. Y la prueba que no tenía respaldo es que cuando fuimos a la elección en el 96, Sergio Ramírez Mercado, que era el abanderado junto con los pescaditos de la reforma, nos sacaron ni el 1%. La legitimidad que le podía haber dado el pueblo a esa reforma. Y si se sentían tan fuertes, ¿por qué aceptaron la ley marco? Yo fui el artífice de la ley marco. Entonces, si vos sentís que las reformas constitucionales están bien hechas... No, si le estaba hablando de la del 95, ¿no? Claro que... No, esa fuera una barbaridad también. Pues. Porque es que es ahí donde se crean las inhibiciones. Es ahí cuando se introduce ese artículo que vos y yo sabemos estaba destinado a Antonio Lacayo y a sus ministros. Sí. No estaba destinado a Daniel Ortega. Daniel Ortega negocia reformas constitucionales con la Miriam Argüello en el Hotel Camino Real, en el Los Palmes, y paralelamente habían dos grupos negociadores. Un grupo negociador en el David Tejada, en el cual estaba yo, estábamos ahí Doris Tijerino, Luis Humberto Guzmán, Danilo Aguirre, Pero Manuel López, me imagino que había estado... Cairo Manuel lo habían sacado del juego prácticamente en ese momento y entonces, ¿quién es lo que se negocia? Se negocian los pescados y el MRS. Entonces, ¿qué pasa, verdad? Ahí hay una negociación permanente en el David Tejada y hay otra negociación que se lleva a cabo en la Cancillería con Ernesto Leal. Ahí está Alfredo César, ahí está Sánchez Sancho y otra gente negociando reformas. Pero al final, ¿qué es lo que se impone? El criterio de la UDC y del MRS, el cual no tiene ningún respaldo popular. Y entonces, como no se publican las reformas, porque la Constitución decía que la Presidenta de la República era la que tenía que publicar, lo que recomendamos a algunos políticos en ese momento, no publique para negociar e implementar la Constitución. Entonces la ley marco difiere la aplicación de la Constitución. Y entonces, ¿dónde estaba ese respaldo y esa legitimidad? Si vos como asamblea considerás que lo que estás haciendo es lo correcto, aceptás que una ley secundaria difiera la aplicación de la Constitución. Era el reconocimiento de que habían actuado mal.
Entonces, Danilo Aguirre, ¿qué fue lo que hizo? Introdujo unas reformas diciendo que contra el proceso de formación de ley, en el caso de las reformas constitucionales, no podía recurrirse salvo que hubiese vicios de procedimiento. Pero lo que hay es la restitución de los derechos al pueblo y que el pueblo decida a quién elige. Y Daniel Ortega, en ese momento, cuando se introduce ese recurso, en base a todos los tratados de derecho internacional en materia de derechos humanos, no hay prohibiciones. Y el constituyente original del 87 no tenía ninguna. El que introduce las prohibiciones es la reforma del 95. De tal manera que esa sentencia es una sentencia correcta, no solo ratificada después en Corte Plena. Es decir, los organismos... Pero esa resolución de ustedes que tomaron no contó con la aprobación de los magistrados liberales que estaban en la sala constitucional. ¿Quiénes eran en ese entonces? Creo que era Manuel Martínez, creo que era Escobar Forno, ¿quién era el otro magistrado liberal que estaba en la sala constitucional y que después dijeron, ni nos citaron, ni nos llamaron, ni nos convocaron? ¿Quién era el otro? ¿Quién era el otro que estaba compañero de ustedes en ese entonces en la sala constitucional? Aparte de esos dos, Cuaresma no estaba en ese entonces. Estaba Iván, Damí Sicilia, Manuel Martínez, que eran los miembros, y Guillermo Selva Argüello. Pero el problema es que cuando vos no recurrís, ¿verdad? También, vos tenés que estar claro de algo. ¿No recurrías a qué? Si vos dejás transitar las cosas en el tiempo, consolidás las cosas. Pero en este caso no se trataba de consolidar un acto ilegítimo. El pueblo lo demostró, pues. Es decir, nosotros vamos a las elecciones y las elecciones se ganan prácticamente de calle. Entonces el problema no es que si salió una sentencia que restituye derechos a Daniel Ortega, ese no es el problema, más bien eso lo que te dice es que se actúa correctamente. ¿Por qué? Porque la Constitución del 87 no establecía ninguna prohibición. Es decir, yo te puedo traer el texto de la Constitución o te lo puedo mandar y vas a ver, no hay prohibiciones. Las prohibiciones las introduce la reforma del 95, que son unas reformas anómalas. ¿Por qué? Porque no puede esa asamblea ordinaria, si hubiese sido una constituyente derivada, es decir, que los diputados que estaban hasta el año 90 continuaban en sus funciones como diputados, pero son diputados que son electos en el 90. Entonces, su función, ellos se atribuyen funciones que no tienen. Vos no podés tocar el bloque dogmático constitucional, no podés tocar los derechos humanos. ¿Qué dice el artículo 46 nuestro? Que se garantiza plenamente los derechos humanos consignados en los tratados que están ahí. Y esos tratados... Pero después la reforma, después te puedo hablar de la reforma del 95. Son ilegítimos. Pero después de eso hubieron otra reforma constitucional, donde la reelección se quedó una reelección alterna, ¿verdad? Y esa fue una reforma constitucional aprobada inclusive por el mismo Frente Sandinista, que decía que el presidente podía hacer una vez, esperar un periodo y después volverte a lanzar, y hasta ahí nomás llegaba. Esas reformas constitucionales fueron aprobadas por el Frente Sandinista también. Mira. Para la historia, la que nos estás viendo y vos estás dando clases de historia, ¿eso es verdad o es mentira lo que estoy diciendo? El Frente Sandinista se divide en el año 94 cuando se forma el MRS. Correcto, eso ya pasa. Estoy hablando de las siguientes reformas que se hicieron. Bueno, las siguientes reformas constitucionales cuentan con el aval de la Asamblea Nacional. Correcto. Entonces, en esa reforma, en el 14, en esas reformas que fueron legales, pongámoslo de esa manera, legítimas, pongámoslo, constitucionales, cuando se quedó establecido que el candidato, que la presidencia, que el presidente de la República solo se podía reelegir una sola vez y con periodo alterno, esa reforma la aprobó el Frente Sandinista. Claro, pero el Frente... Y siendo Frente Sandinista ya la segunda bancada de la Asamblea Nacional. Pero no se le podía aplicar retroactivamente a Daniel Ortega, porque vos tenés que pensar también, ¿verdad?, en que la Constitución dice que no se aplican las normas de manera retroactiva. Entonces Daniel Ortega tenía derecho precisamente a entrar de nuevo en el juego político. Luego eso es reformado. Entonces... Después de la resolución que usted, donde se le permite correr al presidente Ortega en el 2006. Claro. ¿Por qué? Porque hay una reforma precisamente constitucional, que hay una sentencia y luego la reforma constitucional que materializa esa sentencia.
el doctor Manuel Martínez, Ajá. que sigue actual magistrado de la Corte Suprema de Justicia, en un programa que tuve, un programa de Canal 10, para la redundancia, Así es. para la redundancia, que cuando estaba en Canal 10, dijo que uno de los grandes problemas que él veía en el Poder Judicial, la Corte Suprema de Justicia, que era que el Poder Judicial estaba controlado por el Frente Sandinista y que eso hacía que el Frente Sandinista usara el Poder Judicial para premiar al que ellos querían premiar y castigar o eliminar a quienes ellos querían eliminar. Y que esa era la gran lucha que se estaba teniendo en la Corte Suprema de Justicia. Lo digo como presidente de la Corte Suprema de Justicia, en ese entonces que era el presidente de la Corte, que inclusive después las declaraciones de él salieron en CNN y a nivel internacional las vinieron a pedir. La gente, pongámosle de esta manera, percibe que eso es una realidad en la que vivimos aquí. Cuando te dicen cuál es uno de los grandes poderes que tiene, bueno, ahora te dicen que controla todos los poderes del Estado, pues, pero de hace años para acá, todo el mundo dice el Poder Judicial lo controla el Frente Sandinista. Y si sos enemigo del Frente Sandinista y caes en desgracia y te toca ir a la Corte del Poder Judicial, está listo, hermano. Lo que pasa es que cada quien mira las cosas según el cristal que él tiene para verlo. Es decir, el tema fundamental de la justicia, ¿verdad?, es universal desde que existe justicia. ¿Justicia para quién? Aristóteles decía, justicia para los desiguales y justicia para los iguales. Pero ¿quiénes son los desiguales y cuáles son los iguales? ¿Quién determina con qué criterio? Entonces el problema es que la justicia, ¿verdad?, se ejerce a través del pueblo. Es el pueblo, el soberano, el que decide y nombra a quienes van a impartir justicia. Entonces, ¿qué pasa? En determinado momento decía Malraux, los peldaños del Palacio de Justicia, decía Andrés Malraux, no lo sigue todo el mundo de la misma manera. ¿Por qué? Porque la justicia precisamente en cada país hay una aspiración de esa justicia. Se vive entre el mundo del deber ser y el mundo del ser. Entonces cada quien, ¿es justo que el que llega al poder envíe a todo el mundo a la calle? No es justo, sin embargo lo vemos en todos los países. Entonces el problema es de buscar en cada país soluciones propias. En Nicaragua, ¿cuál es la solución propia? Concertación permanente, diálogo permanente. El diálogo es lo que garantiza en este país su estabilidad. Da curiosidad que decimos que no es justo, pero lo hace todo el mundo. El mismo Frente Sandinista lo hace. Vos ves las instituciones del Estado y apenas llegó si vos no tenés... Si no te afilias al Frente Sandinista, no tenés un carnet del Frente Sandinista, te corren del Estado. Pero eso es lo que dicen los detractores. Te lo puedo decir, que no vaya tan largo. En línea ahorita con el señor Mojica que acaba de llegar, se ha volado casi a 100 y pico de personas. ¿Por qué? Porque no tienen la afiliación, no son afiliados del Frente Sandinista. No son afiliados del Frente Sandinista, no son de confianza. Aunque tengas la capacidad técnica, o que tengas... Hayan sacado funcionarios que tienen 15 años de estar ahí en el INDE. Te lo llevaron, te fuiste papi vino. Entonces, lo que vos, yo creo que vos crees en eso, la realidad es que a la hora de la práctica está dejando mucho que desear por parte del Frente Sandinista. Pues. Es decir, no se puede generalizar, eso es lo malo de los sofismas. Si en algún lugar alguien comete una falla y esa persona es sandinista, generalizarlo a todo el sandinismo sería un error. Uno de los grandes legados precisamente de Sandino y de Carlos Fonseca es la democracia participativa, popular, el concepto de la alianza, el Frente Amplio, que luchaba contra el yanqui, ese Frente Amplio que luchaba contra Somoza, ese Frente Amplio que hoy lucha contra la pobreza. El Frente Sandinista precisamente lo que se hace propia esa necesidad de esa alianza. Fíjate cómo le salió, que corrió a una persona porque no era afiliado, pues de todas las personas que corrió porque no era afiliado al Frente. Pero después se dio cuenta, pues, que era sobrino de doña Rosario, pero no era afiliado al Frente. Entonces inmediatamente lo tuvo que... Además, se quedó con la metida de pata de que corrió a alguien que no debía correr, pues, pero eso fue como parte del humor que hay. Nosotros, y es verdad, eso es verídico. Nosotros los sandinistas, los revolucionarios, lo que pedimos es
organización, disciplina y capacidad en el trabajo. Daniel Ortega desde la Plaza de la Revolución dijo que para un funcionario lo que interesa es el desempeño, su rendimiento, cumplir con su trabajo. Y políticamente nosotros en el Poder Judicial lo que le decimos a la gente es cero retardación de justicia, lucha contra la mora, acceso a la justicia, responde en tiempo. Eso es lo que buscamos. Pero el problema, evidentemente, a veces la realidad pues tiene sus obstáculos para obtener eso. Sin embargo, hemos avanzado muchísimo. Nosotros en materia de plazos, vos podés ver incluso lo que presentamos ahorita al presentar la memoria, donde los costarricenses se dicen que nosotros tenemos un modelo de justicia mucho más avanzado que el de ellos. ¿Por qué? Porque sencillamente cumplimos dentro de lo más estricto que se puede, sobre todo en materia penal. ¿Qué pasa con la materia penal, verdad? Es la más sensible. ¿Por qué? Porque efectivamente vos te das cuenta que ahí la gente pues pierde su libertad porque cometió un delito. Entonces, ¿qué se requiere? Una justicia rápida, pronta y cumplida, la celeridad. En la reforma penal, ¿cuál era su principio fundamental? Concentración, inmediación, publicidad, oralidad, para terminar con ese problema de la mora. Entonces, cuando uno va a hablar con los judiciales, lo que hace es precisamente ver cuál es el desempeño. Entonces, obviamente es difícil, ¿verdad?, obtener el 100 que uno quisiera, pero lo que tratamos es precisamente de mediatizar todos los impactos negativos a la hora de una impartición de justicia. Entonces lo que tenés es resultado. A ver, en materia penal, ¿cómo estamos en cada región? Entonces las reformas procesales permitieron agilizarlo. Pero vos me decías la intimidad en un momento dado. La intimidad desapareció a nivel mundial desde que hay una ley patriótica después de septiembre del 2001. ¿Qué sucedió? Y ahí, bueno, cayeron las Torres Gemelas. ¿Y quiénes quedaron ahí en la Los yanquis. ¿Quiénes fueron los que se fueron a meter en Afganistán? Los yanquis. ¿Quiénes fueron los que declararon la guerra preventiva en Irak sin haber armas de destrucción masiva? Los yanquis. ¿Qué tiene que ver eso con el Estado de Justicia aquí en Nicaragua? Tiene que ver con el problema de lo que estás planteando, que los que certifican, ¿quiénes pueden certificar? Los que tienen a la gente en Guantánamo presa. Fíjate de la parte de hablar, yo te dije que aquí lo mismo el sector privado, que es uno de los socios, claro, aliados, pongámosle, el gobierno ha dicho para sacar el país con los trabajadores y el sector privado. Uno de esos aliados que el Frente Sandinista ha dicho que es clave para sacar el país adelante, ha dicho que uno de los principales problemas que tiene el país es la seguridad jurídica y la corrupción. Fíjate que te mencioné al principio los organismos internacionales. Pues sí, puede ser. Pero te estoy hablando aquí adentro. Ahora hablemos de eso de aquí adentro. Eso que de aquí adentro. Pero antes de entrar aquí adentro, pues me llamó la atención dos cosas. Porque te he oído hablar de una manera como miembro del Frente Sandinista, como representante del Frente Sandinista, como militante del Frente Sandinista. Y decir, nosotros la revolución, y nosotros en el Frente Sandinista, y nosotros los sandinistas. Entonces, cuando llegas a ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia, tu afiliación partidaria, tu simpatía partidaria, no deberías de guardarla en el closet y quedarla en el closet y hablar. ¿Por qué? Porque vos tenés el más alto rango en el Poder Judicial. O sos el magistrado de la Corte Suprema de Justicia para todos los nicaragüenses o solo para los revolucionarios sandinistas. No, soy magistrado para todos los nicaragüenses y en todo el país. Es decir, no soy magistrado para nadie en particular. ¿Qué pasa, man? Nosotros, como personas, somos prisioneros ¿de qué? De nuestra formación política, filosófica, ideológica. Sí. Entonces, obviamente, los que no comparten tu criterio disienten. Y esa es una cuestión normal. Es decir, Tomás Moro disiente de Enrique VIII. Y entonces Enrique VIII lo que hace es mandarlo pues, a cortarle la cabeza. Y Tomás Moro se somete porque sus principios lo llevan a no aceptar que se divorcie de la española para casarse con Ana Bolena. ¿Y qué hace Enrique VIII? Hasta forma una iglesia. Vos le preguntás a una iglesia, la iglesia anglicana para usted es totalmente correcta. Por sus orígenes no lo debería de ser. ¿Cómo haces entonces, para que tus decisiones, no influyan, tus decisiones profesionales no influyan
Tu formación. Tu formación política. O sea, si Jaime Arellano llega a caer en las manos del Poder Judicial. Tu formación. ¿verdad? Y tenemos diferencias de ideología política. Tu formación que no digan, este jodido opositor, aquí le paso la cuenta. No pensamos en eso. Lo que pensás es precisamente en la juridicidad. Tu formación jurídica es la que te lleva a dar un fallo en tal o cual sentido. Obviamente, tu formación filosófica y axiológica es la que te va a determinar en un momento dado pronunciarte en favor de tal o cual. ¿Qué predomina en las personas revolucionarias y de izquierda? Indubio pro homine, indubio pro operario, indubio pro reo. Eso es lo que persona. ¿Por qué? Porque la ley siempre va a la saga. Los acontecimientos, los procesos, los fenómenos siempre se adelantan. Entonces, por lo que tenés que ver, en caso de duda, favorecer al hombre. El hombre se convierte bajo esta revolución, bajo este sistema, ¿verdad?, en el centro, es el objeto y sujeto de esa sociedad. No se actúa por entelequia, sino que en base al hombre. ¿Qué pasa con esos sectores que te dicen que falta seguridad jurídica? Algunos no quieren que haya beneficios sociales para los trabajadores, algunos no quieren que haya que el salario mínimo cubra la canasta básica. El ideal sería que el salario mínimo cubriera los 53 productos de la canasta básica. El ideal sería que la distribución de la riqueza se haga mejor. Entonces, ¿qué pasa? En Nicaragua vos te vas a la base de los contribuyentes y te vas a dar cuenta que efectivamente hace falta contribuyentes. ¿Por qué hace falta contribuyentes? Porque los salarios son bajos. Te voy a poner ejemplo por ejemplo. Y algo que se me acaba de venir ahorita porque he criticado al Poder Judicial alrededor de este punto. Y es más, en varias ocasiones he mencionado tu nombre, el de Payo, el de la doctora Ramos, que son los que conozco, pues, la Corte Suprema de Justicia. Bueno, que ahora ya está José Adán, está Guerri y el doctor Manuel Martínez. De ahí a los demás no he tenido el privilegio de conocerlos. ¿Cómo es posible, doctor Rosales, que el alcaide de las cárceles de este país, si llega un juez a decir... Jaime Arellano ya se le venció su condena, déjelo ir, aquí está la orden del juez, ¿verdad? Y el alcalde dice, mientras no venga esto con la firma del viceministro de Gobernación, nosotros no le hacemos caso. Y eso no es de ahorita, ya desde hace unos años viene haciéndose eso. Entonces, vale más la orden, vale más la firma de un viceministro que el mismo Poder Judicial. O sea, ¿desde cuándo el Poder Judicial, las leyes nuestras dicen que una orden de un juez tiene que llevar la certificación de un viceministro para que se pueda cumplir en la cárcel? Y ese es un problema. Las resoluciones de los jueces son de ineludible cumplimiento. Esa es una realidad que se está viviendo en este país, ¿verdad? Se generaliza algún caso de algún narcotraficante o de alguien vinculado a esos delitos que hoy conocemos como lavado de dinero, financiamiento del terrorismo, crimen organizado, el cual conlleva muchas veces que si alguien recurre en exhibición personal, quiere sacar a alguien porque no se ha fallado en tiempo. Fue el contrario, porque le metieron el gol al Poder Judicial, algún narcotráfico, la gente pobre, la gente humilde es la que está pagando los chanchos. No necesariamente, precisamente. Lo que se trata es, en muchos casos, ¿verdad?, verificar y saber efectivamente si esa persona fue condenada por tal o cual delito o se está investigando tal o cual delito. Eso, ¿desde cuándo y no tiene viceministerio el viceministerio la facultad, el Ministerio de Gobernación de revisar a la Corte Suprema de Justicia? Porque eso es lo que básicamente está haciendo. Esos son hechos aislados. Sin embargo, te voy a decir algo, ¿verdad? Al inicio de la revolución, aquí Roberto Argüello Hurtado, René Viva y otra gente más constituían una pequeña comisión y decidían precisamente sobre tal o cual situación. Es decir, había una comisión interinstitucional que regulaba esas cosas. Eso siempre ha existido en todos los sistemas. ¿Por qué? Porque efectivamente se da el hecho de que hay narcotraficantes, que hay hoy por hoy gente metida en el crimen organizado. Ahora, vos decís que eso lo pagan los más pobres, tenés toda la razón del mundo. Es decir, ¿desde dónde se planifican los crímenes más grandes contra la humanidad? Desde Washington. ¿Desde dónde se planifican los crímenes más grandes?
¿Te imaginamos el cambio climático? Hoy veniste con una agenda antiimperialista. Pero- Que todo lo que saca pero, hombre, la tiene culpa Washington. El cambio climático, ¿qué significa? Significa la muerte de la humanidad entera. Se mueren miles de personas por calor. ¿Qué culpa tiene Washington Y hay los grandes- de que haya presos los grandes- que no le han dejado salir No. porque el Poder Judicial no confía en todos sus jueces? Te estoy hablando- Básicamente eso es lo que pasa. Te estoy hablando precisamente que son los pobres los que pagan los platos rotos. Exactamente. ¿Por qué? Porque los que controlan la emisión de gases de invernadero, por ejemplo, no la quieren controlar. Y entonces los que se mueren son aquellos que no tienen acceso a la calefacción en la época de frío. Sí. Y los que se mueren por calor son los que no tienen acceso al aire acondicionado. Entonces el cambio climático lo que pone en juego no es a Jaime Arellano o a Francisco Rosales, es al planeta. Entonces, si los grandes emisores de gas invernadero, como son los Estados Unidos, China, India y Europa, no se deciden precisamente a evitar el recalentamiento de la Tierra, entonces lo que estamos haciendo es matando a la gente. Pero la casualidad que está tocando ese tema del medio ambiente. Pero hay que dos países, creo que fueron dos países, hay dos o tres países nada más, que no firmaron el Acuerdo de París alrededor de la lucha contra el crimen, para contrarrestar los cambios climáticos y el medio ambiente. Y dos de esos tres países, Nicaragua y los Estados Unidos. Bueno, pues Nicaragua por razones justas y los yanquis porque no quieren la emisión de gases invernadero. Pero a ver, pues coincidieron los dos. No. Y vos lo estás atacando ahorita. Nicaragua lo que hace es decir, señor, yo no te firmo porque el Fondo Verde es puro cuento. ¿Dónde están los 100.000 millones que se iban a acordar para esto? ¿Dónde está que vamos a reducir la emisión de gases de dióxido de carbono? Sencillamente no se da. Volviendo al tema de Nicaragua. Otro un tema que se toca aquí mucho es el tema de la seguridad jurídica sobre la propiedad. Y ahorita recibí varios mensajes de abogados que te preguntara que por qué no se cumple la orden de desalojo. Cuando ya ha llegado a un juicio y demostrar que alguien está en tu propiedad y hay una orden para que te devuelvan tu propiedad o desalojar a los que se tomaron tu propiedad, no la cumplen, no se está cumpliendo. Y que parece que hay una orden presidencial, según lo que están diciendo aquí, ¿verdad? Por eso te pregunto vos, que es una orden del presidente Ortega que no se cumpla ninguna orden de desalojo ahorita, que no anden desalojando a nadie. Sí. Tengas derecho o no tengas derecho sobre esa propiedad. El presidente Ortega lo dijo en la Plaza La Fe. Ajá. Cuando tomó posesión en el 2006, en el 2007, lo que los gobiernos que me precedieron, neoliberales, no hicieron, no lo va a hacer el gobierno sandinista. Entonces, cuando se trata de viviendas sociales, cuando se trata de títulos de reforma agraria, tierra a vida por reforma agraria. Estamos claros. Entonces, en todo Pero eso usted está claro también, política social no puede haber desalojo. Vos sos una de las personas mejor enteradas de todo lo que está pasando en este país. Aquí hay un negocio de tomatierras ahorita que se andan tomando tierra por todos lados. Llegan, te invaden la tierra y después te viven como secuestro. Pues dame reales y me voy de la tierra. O te inventan un título, alguna chochada y se toma la tierra. El problema de la propiedad es para un tema especial, para que lo hablemos. Aquí este país tiene tres orígenes. En primer lugar, se da cuando se da la incorporación de la Mosquitia. Hay un problema. Zelaya mandaba a la gente confinada a la costa atlántica y entregaba la tierra. Problema. Y en eso Mossi crea el IAN. Y entonces distribuye tierra. ¿Dónde? En los polos de desarrollo y crea la Guinea, etc. Pero limitado a quienes les daban a los que ellos querían darles, no a los que necesitaban la tierra. Y desde la revolución hace la reforma agraria. En el 90 se pretende invalidar las conquistas sociales de la revolución y se saca el decreto 1190 que le da facultades a la Comisión de Revisión y Confiscación de decidir sobre el tuyo y el mío. La Corte Suprema de Justicia de ese entonces, que no era sandinista, declara inconstitucional el decreto 1190. Es decir, para hablarte en los términos reales, ¿qué pasa? El decreto 1190 permitía que se decidiera sobre el tuyo y el mío. Entonces, ¿qué hace incluso el Frente Sandinista y el gobierno de doña Violeta antes de asumir ella? Pacto de transición, marzo. La ley, ¿cómo se llama? Pacto de transición, marzo del 90.
Y que las leyes 85, 86, 88 y luego la 209, que fue negociada por Carter con todos los actores sociales en Montelimara, fue recurrida después. Sí, pero aquí no entonces, estamos hablando. ¿qué le da la estabilidad a este país? ¿Cómo vas a resolver ahorita? Sea una ley de no desalojo. Si es que no hay ninguna ley de no desalojo, lo que se dice es que lo que es social no puede ser objeto de desalojo. Tengo que ir a un cambio, pero ¿cómo se va a solucionar el problema que hay? Que hay un problema de estos tomatierras que andan tomándose la tierra por todos lados. Bueno. Y después no se quiere, se aprovechan de que la policía no puede desalojar a nadie, que un juez no quiere dar una orden de desalojo, aunque tenga. Y entonces, ¿cómo va a resolver ese problema? Que va en aumento, no va en disminución, ¿verdad? Bueno, el presidente Ortega fue clarísimo. No se trata de viviendas sociales en ese caso, no se trata de terrenos de reforma agraria, no se trata de títulos de reforma agraria. Incluso si ves la ley registral, establecía en la ley 698 precisamente todo un procedimiento para los títulos supletorios. Nosotros necesitamos regular esa posesión. Hay problemas de propiedad de otro tipo. ¿Cuáles son esos problemas? Vamos al cambio, para que entonces cuando venguemos vamos a tocar, vamos a pasar, ¿tenés tiempo que nos pasemos unos minutos? Claro. Nos vamos a pasar unos cuantos minutos, le agradecemos al canal, vamos a un cambio para que entonces toquemos el tema de la problemática de la propiedad y el sistema legal. Vamos a un cambio y ya volvemos. Todo comienza con un sueño de dos, queriendo ser tres, con la necesidad de un rinconcito para poder soñar juntos, un jardín para sembrar esperanzas y un comedor amplio para compartir historias. Ese espacio donde podés ser vos mismo y expresarte con libertad. Al final sabemos que solo hay algo mejor que estar en casa, estar en tu casa. Préstamo de vivienda. BDF. Simplifícate. ¿Está en búsqueda de clientes para su negocio? Licas en el Exterior News, con publicación impresa y digital, será la pieza que creará confianza a sus clientes, credibilidad y deseo de comprar sus productos y servicios con más de 150,000 lectores, más de 300,000 visitantes en nuestra página web y más de 6,000 usuarios activos en Facebook, con clasificados anuncios, publireportajes y más, promoviendo Nicaragua y destacando a los empresarios y personalidades nicaragüenses exitosas. Somos una compañía de comunicación brindándote soluciones efectivas y te asistimos con ayuda de mercadeo implementando un plan para tu negocio. Visítanos en Facebook y en nuestra página web www.nicasnews.com. Ahora mismo llámanos al 626-789-8909. Obedecer, servir, agradar y ser leal es nuestro negocio. Proteger es nuestro quehacer. Improvisa, su seguridad asegurada. Comienza con un sueño de dos, queriendo ser tres, con la necesidad de un rinconcito para poder soñar juntos, un jardín para sembrar esperanzas y un comedor amplio para compartir historias. Ese espacio donde podés ser vos mismo y expresarte con libertad. Al final sabemos que solo hay algo mejor que estar en casa, estar en tu casa. Préstamo de vivienda. BDF. Simplifícate. Disnorte Disur ahora está más cerca de lo que te imaginas con la nueva oficina virtual. Solo necesitas crear tu cuenta electrónica y podrás realizar consultas y pagos de facturas.
revisar tu histórico de consumo y efectuar solicitudes de servicios en línea, como si estuvieras en cualquiera de nuestros centros de atención. Así de fácil. Suscríbete a la oficina virtual en nuestro sitio web www.disnorte-disur.com.ni y recibí tu usuario y clave de acceso. También descarga la aplicación móvil y descubrí toda la información disponible de tu suministro de energía. Disnorte Disur. Avanzamos con energía. No solo le ofrecemos una amplia flota vehicular a los mejores precios, sino también, cuando rentamos un vehículo, nos aseguramos que nuestro cuidado viaje con usted a donde quiera que vaya. Easy Rent a Car. Cuando hacemos negocios, hacemos amigos. Atención pequeños y medianos empresarios. 100% Noticias le da la oportunidad de llegar a sus clientes a través de la televisión. Contáctenos y conozca nuestros planes especiales para pymes. Y si decide aliarse con nosotros, le obsequiamos su video publicitario. Llámenos al 8663-4308 y sea parte de la familia de 100% Noticias. Bueno, amigos televidentes, estamos de regreso. Hablando aquí con nuestro buen amigo, el doctor Francisco Rosales. Tiempo de no conocer las situaciones que pasan uno aquí en este país. La situación del tema de la propiedad. El tema de la propiedad, cómo resolver ese tema de los negocios que hay, porque se ha vuelto un negocio, en el sentido de que llega la gente, se te toma la tierra, ¿verdad? Conozco la vez pasada, y aquí vienen a cada rato, desgraciadamente, gente para pedir ayuda, para pedir auxilio, que denuncia, porque uno va, dice, va a la policía, y ahí la policía no puede hacer nada, pues, o no quieren hacer nada. ¿Cómo piensan ustedes el Poder Judicial? ¿Verdad? Y vos que has estado en las dos caras de la moneda, o sea, vos estás en el sistema judicial y has sido gobierno. Que tenés esa ventaja, pues tenés esa experiencia que otros no han tenido. ¿Cómo van a resolver ese problema? Los problemas de la propiedad hay que destacar causas, no efectos. Las causas del problema de la propiedad están vinculadas precisamente a la historia de este país. ¿Cuál es el objetivo central del Pacto de Transición? Garantizar que la propiedad y la posesión de aquellos campesinos, obreros y ciudadanos urbanos, ¿verdad?, no fueran desalojados de la propiedad en la que ellos estaban. Y lo que se llama aquí piñata es el proyecto social más grande que ha tenido este país. Por eso es que se da la ley 85, 86, 88, la 278 incluso, negociada con el presidente alemán. ¿Quiénes son los que la negocian? Iván Escobar, Julio Centeno Gómez, Iván Argüello, el doctor Argüello Pesí, Guillermo Argüello Pesí. Son los tres liberales. Bayard Duarce Castaño, Joaquín Cuadra Chamorro. Negocian la 278. ¿Pero por qué se llega hasta la 278? Porque en los 90, la ley 133 deroga el 85, 86, 88. Famoso golpe de Estado que quiso dar Alfredo César a través del problema de la propiedad. Esa ley ni siquiera sale en la Gaceta, fue publicada en el Nuevo Diario y nunca más salió en ninguna parte. ¿Y cómo se le dio estabilidad? A través de los decretos que saca el gobierno, ¿verdad? El 52-90. Se crean las oficinas de la OTR, de la OSI, la Oficina de Cuantificación. Por el ministro del Trabajo. Claro. Y entonces, ¿qué pasa? Se le da estabilidad. Es decir, el tema central del Pacto de Transición es ese. De la misma manera que se trata de revertir después con el decreto 1190 todos los beneficios de la reforma agraria. Entonces, el problema de la propiedad hay que atacarlo precisamente sobre lo que te decía antes. Causa. ¿Por qué hay tomatierra? Los tomatierras se dan, ¿verdad? Siempre hubo, pero se profundizan cuando firmamos la paz. Hay gente que convierte como un modus operandi entrar a una tierra, pide que se la legalicen, etc. Las cooperativas tenían que legalizar sus tierras. Hubo errores que se cometieron en el pasado. Por ejemplo, todavía hay propiedades que están a nombre de Somoza.
¿Por qué? Porque no se inscribieron. Por ejemplo, ¿cómo puede aparecer una propiedad con 2 y 3 títulos? ¿Verdad? O sea, si hay una propiedad con 2 o 3 títulos, uno es verdadero y los otros 2 son falsos. ¿Verdad? ¿O estoy equivocado? Pero imagínate vos que los 3 no pueden ser verdaderos. Hay que ir a verlos y hay que investigar y hacer la historia jurídica de cada uno de ellos. Correcto, pero al final y al cabo, uno es verdadero y 2 son falsos. Bueno. O deberían de ser falsos, ¿no? Mirá los clavos que generan las políticas, incluso emanadas de los organismos internacionales. Se reducen en los bancos el personal. Habían oficinas especiales para el crédito. Entonces, ¿de qué se aprovecharon los centenos? Rock. Pues que no había y ofrecían propiedades que ni siquiera eran de ellos y que no existían. Desgraciadamente se queman en algunos países los registros. Entonces aparecen dueños que no existen. Dueños sobre una misma propiedad. Hay gente que incluso no ha podido entrar en posesión. Entonces el problema de la propiedad es un problema que se está arreglando ahora con el proyecto de ordenamiento de la propiedad. El sistema integrado catastro-registro nos permite a nosotros resolver el problema de la propiedad. En Chinandega nosotros hacemos el barrido catastral, el saneamiento registral sobre la base precisamente de ese sistema. Entonces la propiedad hay que ver también sus causas. Es decir, hay gente que incluso no respeta lo que sus padres hicieron. Los padres vendieron algo. El que compró no se le ocurrió ir a inscribir. Entonces los hijos malandrines deciden de que su papá no vendió. Y eso lo vas a ver en los conflictos, en los juzgados. ¿Por qué? Porque había gente que creía que el simple intercambio de consentimiento era suficiente para transmitir el dominio y que el registro era declarativo. Entonces no iban y no inscribían para no pagarle al fisco. Entonces, para que el traslado sea efectivo, ya lo habían dicho Justiniano y Ulpiano, se necesitaba la tradición, la entrega material del bien. Entonces, el enredo, ¿verdad?, es un enredo casi universal, porque el que metió esa historia fue Napoleón, que el intercambio de consentimiento era tan suficiente para transmitir el dominio. El Código de Napoleón así lo dice. Y aquí algunos juristas se aprovecharon de eso. Y entonces vos te vas aquí a los alrededores de Managua y alguna gente todavía hay gente incluso que se da cuenta que aquel bien no está inscrito y sale corriendo a meter a alguien y hacer un título supletorio. Las ventas forzadas son medios que se utilizan para lavar tierra o robar tierra, los títulos supletorios. La posesión se abre al año. Entonces, evidentemente hay gente que pretende rápidamente convertir ese año en una prescripción adquisitiva treintenaria. Y entonces te viene... Pero están conscientes ustedes de la problemática seria que es. Por supuesto, si se están metiendo millones de dólares. Hay un proyecto de ordenamiento de la propiedad que comenzó antes de que yo llegara a la Corte Suprema de Justicia. Nosotros somos incluso para el Banco Mundial en ese sentido modelo. Nos están pidiendo que les ayudemos a otros países, que les demos colaboración sobre eso. ¿Por qué? Porque el problema de la propiedad no es un problema en Nicaragua. Un problema en Colombia, un problema en Venezuela, un problema en Dominicana. Una última pregunta. En la parte legal política, pongámosle. La Corte Suprema de Justicia se pronunció el año pasado alrededor de la problemática del PRI. ¿Verdad? Y se pronunciaron y ya dieron su sentencia. No vamos a discutir eso. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se pronuncian alrededor del reclamo del MRS? ¿Por qué? O sea, ¿cómo valoran ustedes qué caso tocamos y qué caso no tocamos? No, el MRS, acordate, recuperó su personalidad jurídica cuando nosotros declaramos la inconstitucionalidad de la ley electoral parcialmente y del reglamento electoral. Joaquín Cuadra, el MRS, el Partido Conservador. Casi todos los partidos. Todos fueron otra vez. ¿Qué pasa, verdad? En el caso del PRI, el Consejo Supremo Electoral le dice, vaya, haga su convención en el 2008. En el 2011, vaya, haga su convención. No va a hacer su convención. Sencillamente se siguen empecinados en que ellos son los legítimos. Se dan autogolpe. Tanto Indalecio Rodríguez Alaní como Reyes Vallejo y compañía. No, lo correcto. Ahí estamos. Entonces, hasta el día de hoy no han hecho la convención. Entonces vos te das cuenta que el empecinamiento de algunos líderes también tiene que ver con esto. En el caso del MRS, pues en el momento en que estábamos resolviendo, no apareció, pues.
Es decir, no estaba, nadie lo había instado, no había ningún problema sobre eso, entonces no apareció. Los que instaron sí nos pronunciamos. Por el problema del PAC hay un problema real, pues, es decir, también, pues, es decir, asambleas que no rellenaban los requisitos, no se cumplía con ellos, y nosotros lo que hemos hecho es mandarles a hacer lo que dice el Consejo Supremo Electoral, haga su convención nacional, elija sus autoridades a nivel municipal, departamental, entregue la junta directiva y se acabó. Ahorita hay un tema de discusión en el NICA Act que se está aprobando en los Estados Unidos. Y en el NICA Act hablan específicamente del Poder Judicial. Y hablan de que hay que hacer una lista de los funcionarios corruptos en el Poder Judicial. Y que quieren una lista. Bueno, le ordenan al Departamento de Estado que haga una lista para posibles sanciones. Ahí con nombre y apellido. Lo tiraron pues directamente hacia el Poder Judicial. Ustedes le han reclamado a la Embajada de los Estados Unidos, ¿por qué ese señalamiento? ¿Por qué esa acusación? ¿Por qué esa aseveración que ellos hacen? Nosotros como Poder Judicial nos lo hemos hecho. Es decir, nosotros no tenemos por qué preocuparnos. El problema de que alguien pida que se incluya tal o cual, esa es una decisión de cada quien. Y la decisión soberana es de cada país si mete a alguien. En este momento Trump recibió el apoyo de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos sobre el caso de los 6 países a los que él le limita su movimiento migratorio. Son actos soberanos. De la misma manera que cuando hablamos del bloqueo, ¿verdad? Él no quiere suspender el bloqueo de Cuba. Pero suponete... La Unión Europea le está diciendo, mira, aunque usted no quiera, nosotros llegamos a un acuerdo ahorita. Pero yo te digo esto porque supongamos, en este juego político, porque es un juego político, vienen y dicen, hombre, vamos a nombrar a 2 o 3 magistrados, como señalaron en Venezuela ahorita, pues que señalaron que el vicepresidente pertenece a una red de crimen organizado, lavado de dinero y todo eso, y te ponen en la lista de 2 o 3 magistrados, en esa lista donde ya son señalados por la Interpol, y donde te agarren fuera de Nicaragua te lleva el carajo. Prácticamente te volvés para ir por cárcel. Aunque Nicaragua no lo acepte ese resultado, pero te vuelve el país por cárcel. Por eso que digo yo... En el pasado ya los Estados Unidos se lo han aplicado a muchos funcionarios, sea del gobierno alemán como del gobierno sandinista. Es decir, más del gobierno alemán que sandinista. Sí, más del gobierno alemán. Es decir, sencillamente esa ha sido una posición de los Estados Unidos. Nosotros efectivamente no aceptamos ningún tipo de veda, pero esos son actos soberanos. Así como nosotros decimos, aquí no entra fulano, pues se acabó. Ese es un acto soberano. Nosotros no nos vamos a meter en ese caso. No le molesta, no le chicha. Hombre, yo en particular no tengo nada que preocuparme. Pues en ese sentido creo que el error es creer que las cosas se resuelven afuera, las cosas se resuelven adentro. La política de los Estados Unidos ha sido derrotada ampliamente a nivel internacional en este momento. Derrotados en la OEA con querer sancionar a Venezuela. Derrotados ahorita por la Unión Europea que se abre en favor de Cuba. Derrotados incluso múltiples veces en el seno de la Asamblea General de Naciones Unidas, 191 países a favor de Cuba, de 193. Sí. Entonces lo que vos podés ver es que efectivamente hay un deterioro a nivel mundial, hay una crisis del derecho internacional público, y esa crisis es producto de que el poderío de las grandes potencias, el poder económico, es el que se impone. Es decir, vos oís que llevan a la Corte Penal Internacional a otra gente. Y Blair, que participó en la guerra de Irak, ¿cuántos millones de muertos hay? Y el Aznar, que participó en la guerra de Irak, ¿cuánta gente hay? Entonces, el problema que siente ahora Occidente es cuando hay actos de terrorismo contra ellos. Sin embargo, vos te das cuenta que Holanda, después de Bataclan y del estadio, sale retratado con Qatar y con Arabia Saudita, que son los que sostienen a Al Qaeda. Entonces, ¿qué puedes pensar? Que son los que sostienen al Estado Islámico. Entonces vos te decís, bueno, ser coherente es importante. Los negocios priman por encima de los derechos humanos. Eso es lo que constatás. Entonces nosotros, los revolucionarios, también es verdad. Entonces lo que tenemos que hacer, ¿verdad?, es luchar porque eso no sea así. Y la vuelta necesaria a un concierto de las naciones donde se respete el derecho internacional. ¿Se requiere entonces de qué?
de una reforma de la misma Naciones Unidas y al mismo tiempo que los países y los estados respeten el Pacta Sunt Servanda, que hoy no lo respetan. Bueno, se nos hizo corto el tiempo, nos pasamos 20 minutos, te agradezco. Le agradecemos al magistrado Francisco Rosales. Nos vemos el día, le agradecemos al canal, a Miguel, que nos haya permitido pasarnos 20 minutos. Nos vemos el día de mañana en otro interesante programa aquí en Jaime Arellano en La Nación. De muy lejos yo vengo a cantar, soy del campo y del pueblo querido, soy Argueta y vengo a felicitar a don Jaime Arellano.